Seguramente te ha pasado, cuando disparas tu mira se sube al cielo o peor aún, la mira se mantiene en el objetivo pero las balas no impactan. Este video es para ti. Hoy te traigo el truco definitivo para pegar todas las balas y quitar el retroceso de las armas. En pocas palabras, cuando dispares tu arma no se moverá. ¿Te gustaría mejorar tu precisión y pegar todas las balas? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la forma definitiva de quitar el retroceso de las armas de forma permanente. Este método no es nuevo, pero sigue siendo muy efectivo. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar mis videos. En verdad se los agradezco demasiado. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Una vez dicho eso, ahora sí pasemos a cómo mejorar nuestra puntería. Lo primero que necesitamos es conocer qué tipo de retroceso tiene nuestra arma. Nos vamos al selector de armas y luego el arma que queremos conocer vamos a andar en comparar. En mi caso tengo al HVK, le quitaré los accesorios para que veas el arma en su forma base. Ahora presta atención abajo a la derecha, en donde ves dos barritas. Vemos que el retroceso de esta arma inicia un poco hacia la izquierda, pero luego se vuelve completamente vertical. En pocas palabras, esta arma tiene retroceso horizontal, pero también tiene vertical, pero tiene más vertical. Entonces en los accesorios debemos buscar que nos reduzcan esos dos retrocesos, pero sobre todo más el vertical. Seguramente te estás preguntando, y bueno, ¿ese es el truco? Por supuesto que no, con esto solamente reducimos el retroceso, pero no lo eliminamos. Ahora veamos cómo se ve el retroceso de esta arma ya con accesorios. Aquí lo puedes ver, aquí abajo a la derecha. La barra amarilla es el arma sin accesorios, la barra azul es el arma ya con los accesorios. Como te das cuenta, la diferencia es brutal. Reducimos el retroceso hasta un 50%, pero esto no es suficiente. Para quitar completamente el retroceso de un arma, verifica perfectamente cómo se comporta a la hora de disparar. Vamos a poner como ejemplo el HVK, empieza girando hacia la izquierda, sube un poco mirando a la derecha, pero más que nada hacia arriba. Lo que debes de hacer es invertir, ahora bajarías un poco a la derecha y luego terminarías bajando un poco a la izquierda, es decir, lo mismo pero invertido. Ese movimiento invertido lo harás en la pantalla donde mueves la cámara, es decir, harás ese toque a la hora de deslizar. Si lo haces correctamente, créeme que el arma no se va a mover, ya que estás invirtiendo el retroceso, en lugar de que se eleve se va a mantener. Esa es la clave, replicar el movimiento que hace tu arma cuando disparas, pero invertido y deslizado en tu pantalla. Así de sencillo amigos, así de sencillo, su arma ya no se va a mover. Me han preguntado cómo le hago para que el arma a veces no se mueva y esa es la clave. Sin embargo, todavía no cantes victoria porque se debe tomar en cuenta una configuración. En sensibilidad de disparo tienes que tener una sensibilidad apuntado perfecta, de lo contrario esto no va a servir. Si tienes la sensibilidad muy alta, puede hacer que cuando intentes replicar el movimiento invertido en la pantalla, tu mira se desvíe demasiado. Por el contrario, si la sensibilidad es muy baja, cuando intentes replicar el movimiento no lo harás correctamente y tu arma te va a ganar, se va a seguir elevando. Sin embargo, eso no basta para pegar todas las balas, también debes tomar en cuenta la dispersión de balas al apuntar con la mira, eso hará que todas las balas impacten donde esté tu mira. Y como ahora sabes controlar el retroceso de las armas, ya no fallarás ninguna bala. Obviamente el retroceso de las armas no es igual en todas, así que tienes que aprenderte la que más uses o la que quieras controlar. En simples 3 minutos, ahora sabes cómo pegar todas las balas y también controlar el retroceso. Pero si quieres mejorar tu puntería, te recomiendo este video, te aparecerá en la parte de arriba. No es lo mismo saber controlar un arma a tener buena puntería, ya que en la puntería influyen muchos factores. En este video te enseño todo. Ahora pasemos a una partida con la M13. Esta arma tiene buen retroceso, pero sobre todo a medias y largas distancias. A corta distancia no tiene mucho retroceso. Veamos cómo se comporta. Otra vez Nuketown. Siempre que quiero grabar sale este mapa, men. Me trabé un poco con esto, pero bueno. A ver, ¿dónde estás, amigo? ¿Dónde? Ah, estaba atrás. Ok. Pues ¿cuántos eran, bro? O sea, vi uno, luego otro, ya no se viene quién apuntarle. Míralo. A ver, el compa que está ahí en la ventana la está regando, porque el punto ya se va a mover. De hecho creo que me voy, ¿verdad? Vámonos. Qué buen pega esta M13, Se ha pegado durísimo esto, tiene buena cadencia. Mira eso, bro. Y eso que el arma sí tiene retroceso, O sea, tiene bastante a larga distancia.
1, 2. Siempre es lo mismo, men. Siempre es lo mismo. Me quedo solo acá atrás. Esperemos que los compas lleguen. Ah, ya están llegando, pero los enemigos. Mira, qué onda. No creo que pueda. ¿Se están respondiendo aquí? No, ni de chiste. A tu casa, compa. Ok. Uno más. Y ya me lo van a destruir. Tienen como 10 segundos que lo saqué. Me lo van a destruir ya. No mames. A ver, no creo que pueda pasar hasta la base de ellos. Será complicado entrar. No, uno a la ventana. Nada, me lo destruyeron. A ver, ya no tiene caso que me vaya para el otro lado, porque ya va a cambiar el punto. Mira, se murió con la termita. A ver, me vengo para este lado, Listo, el men no se entera, en la ventanita. A ver, me está sospechando que no entra nadie. Ahí viene uno. ¿Cómo entran así, amigo? Entran corriendo como si no hubiera un mañana. O sea, no se fijan para los lados. No. De nuevo soy solo en el respawn, man. De nuevo soy solo. Bueno, ya están llegando ahora sí, ahora sí. A ver, pero de todas maneras no me... Mira, es que están apareciendo atrás, bro. A ver, amigo. No, mames. ¿Me revienta? Ah, sí, me reventó. Ahí está, ahí está. Pensé que se había metido, Pensé. Vámonos. A ver, este se gana, ¿Dónde? Uy, buenísima. Uy, buenísima. A ver, hay que irnos, porque si ellos ganan el punto siguiente, se puede perder todavía, Se puede perder perfectamente. Ah, qué buen tiro a la cabeza, A ver, amigo, te tiro una manita. Veo que no puedes. No, no, qué efecto más feo. No creo que me dé tiempo, Ah, bueno, buenísima. Se ha ganado, Se ha ganado. La M13 sigue siendo buena, No es meta, pero sigue pegando bastante fuerte y lo he comprobado mismo. Y eso que llevo la M13, O sea, todos mis compas con BP50, bro. O sea, con BP50, mínimo 50 bajas de forma asegurada. Esa vaina se juega sola, pero la M13 va bien. Y nada más, gente. Yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante, que el video les haya servido. Comenta qué te ha parecido. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, claro que estaré mejorando mi precisión para no fallar balas, le daré un corazón. Sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro video más.